si es que el estudiante todavía no tiene problemas físicos y tienen que realizar el seguimiento. Y en el sistema de salud también puede derivarse con el psicólogo, si es que fuera necesario para que se realice la debida rehabilitación. Aquí nosotros también tenemos que el personal del DS, según el caso, debe referir a la víctima a atención externa, como lo estábamos viendo anteriormente, junto con su familia. Es muy importante y en la guía trata bastante de que, aparte de que se le mande a la víctima, también se le mande a la familia para que se realice un trabajo integral, para mejorar las relaciones que se da en el hogar, para nosotros estos estereotipos que hemos estado marcando dentro de esto de la violencia puedan ser rotos y mejorados. Y así va a recibir un apoyo emocional, un tratamiento psicológico sostenido. Si no se cuenta con el personal del DS, quien está a cargo de realizar estas derivaciones es la autoridad de la institución. Y es muy importante lo que vamos a ver el día viernes, cómo nosotros debemos llenar. Primero, identificarnos con el informe de derivación y luego ya con el informe de derivación nosotros ya nos iremos viendo qué son los datos que nos están pidiendo, qué es lo más importante que yo tengo que tener para realizar cada informe, y con eso cuando yo pregunte, cuando yo realice estos informes, estas derivaciones, yo ya sé. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo que tener? El número de cédula del papá, donde vive, el teléfono. Estoy dando ejemplos para que nosotros, el rato que estemos realizando estos informes, no nos caiga de sorpresa y ese rato estar preguntando de cosa en cosa. O lo que se ve muy importante son ahorita que en el régimen cierra, entramos recién a esto de las clases, se está llenando las fichas. Entonces, dentro de esas fichas, nosotros ir sacando y teniendo toda la información digitalizada y en los diferentes lugares necesarios y a fácil acceso para nosotros tener la información necesaria, para saber con quién tenemos que conversar, dónde viven, cuántos años tienen, número de cédula. Entonces, eso es muy importante, tener toda la información para nosotros no perder tiempo en realizar estos informes de derivación y los mismos sean atendidos de la mejor manera. Según la realidad, según la realidad de cada localidad, la red de consejería estudiantil, el RCE, va a estipular el modelo de funcionamiento de los departamentos de consejería estudiantil. ¿Esto para qué nos va a servir o para qué está creada esta red de consejería estudiantil? Básicamente lo que nos va a ayudar es a generar estrategias y programas de prevención, la derivación e intervención y con el fin de velar por la protección integral de la víctima. Entonces aquí están estos grandes campos de acción donde nosotros tenemos que trabajar bastante, pero esto es según la realidad de la localidad. Pero nosotros como institución, como con esto del plan educativo que está bastante desarrollado para nosotros, tenemos un gran espacio en lo que nosotros podemos trabajar, más que nada en la estrategia de la prevención. Y esta prevención nosotros le haríamos con el fin de la protección integral. Entonces, mientras nosotros mayor trabajemos en la prevención, vamos a tener menor caso. Y si es que tenemos los casos, vamos a saber que todos los casos van a ser denunciados. Y al ser denunciados, nosotros sabemos que todos los estamentos por los que siguen tienen que realizar su debido proceso. Si es que no se realiza este debido proceso, sabemos a qué instancias acudir para que no se dejen estos casos sin resolver, que es lo más importante. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos, como vimos anteriormente, es la parte del distrito educativo, la cual realiza y la permanencia, está velando por la permanencia
de las personas afectadas en el sistema educativo. Ellos son los que dictan los diferentes resoluciones. Entre ellos dice que la permanencia es fundamental, tanto, bueno, en este caso no sería para la persona que violenta porque podría ser un adulto, pero cuando estamos entre pares lo que vamos a ver es que de las dos partes, tanto el agresor como la víctima, nuestro distrito, nuestro ministerio lo que busca es la permanencia y que acaben las dos partes de estudiar. Entonces lo que se vela es el derecho a la educación, además de cumplir con el resto de responsabilidades que está en el artículo 343, las responsabilidades de vulneración de los derechos. Entonces es muy importante nosotros esto. También aquí la dirección distrital, estamos hablando de la reubicación del niño, niña o adolescente. ¿Cuándo se va a dar esta reubicación? Cuando estén violentos, cuando se está, como en este caso, es de la ruta de violencia intrafamiliar, y si es que la mamita ha sufrido el hecho y se va a cambiar de domicilio, se va a cambiar de provincia, ahí la mamita tiene que pedir que va la reubicación. Entonces, en este caso, se le va a dar porque está siendo víctima y su estudiante es vulnerable. Entonces, en este caso, sí se le brinda lo que es. Entonces, por eso aquí dice, siempre que su representante legal lo solicite, no importa en qué momento del ciclo escolar, porque no es que ha planificado ser víctima de la violencia. Entonces, por eso aquí está muy claro. Entonces, los señores del distrito, del ministerio, lo tienen muy claro. Igual cuando llegan personas a nuestra institución que están siendo vulneradas por esta violencia intrafamiliar, los personeros del DC o la autoridad máxima también va haciendo este seguimiento, porque viene adjunto a su cambio, viene el porqué. Entonces aquí también nosotros le brindamos el acompañamiento. Esto es muy importante saber. ¿Por qué? Porque a veces llega un estudiante y ya se está acabando el año o no tiene todas las cosas y le comenzamos a presionar. Entonces aquí la autoridad y el DC tiene que hacer este seguimiento, tiene que haber estos círculos de conversación con las diferentes personas de las instituciones para no decirle completamente qué está pasando, pero sí que el estudiante es vulnerable, que tenemos que hacer el acompañamiento y que tenemos que darle todo su tiempo necesario. Entonces, eso debemos tomar muy en cuenta cuando a veces llegan estudiantes de reubicación de un día para el otro. A su vez, en los casos en que exista resolución judicial, cuando ya un juez ya está dictaminando la reubicación o el traslado inmediato de un estudiante, entonces lo que hace la dirección distrital es vializar el proceso. Entonces, en este caso, no fue solicitado por el representante legal, sino que es una resolución judicial. Y eso ya directamente la dirección distrital le reubicará al estudiante. La autoridad educativa institucional deberá garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y restitución de los derechos. Se habla bastante y en todos los apartados vamos a ver esto que se tiene que cumplir, que tenemos que velar con la restitución de derechos por lo que se manifestó anteriormente. Entonces tenemos que hacer un seguimiento tanto cuando se cambie como cuando se van. Igual cuando van todas las fichas, debe ir señalado este tipo de hecho que se está viviendo. Es responsabilidad de toda la comunidad educativa brindar la comprensión y cooperación. Entonces, esto como ya vimos anteriormente, y aquí está resaltado lo que es importante porque se ha visto. Entonces, esta ficha al ser realizada por un sinnúmero de organismos ha tomado en cada apartado los diferentes puntos apropiados que ha visto para resaltar. Entonces, aquí dice
a su vez se debe brindar las facilidades para cumplir con tareas u otras responsabilidades propias de cada asignatura. Entonces, a veces se ha visto que el DS, que las autoridades ya están designando, ya se ha dicho, pero por A o B circunstancias existen docentes que no, no entienden o que no están acatando con esta responsabilidad. Entonces nosotros ya estamos viendo en qué ruta, en qué parte y está hasta escrito. Entonces aquí nosotros sin ponernos a pelear, sin tener ninguna discusión ni malentendido, entonces podemos rescatar este apartado, decimos tareas u otras responsabilidades. Entonces, con esto nosotros ya tenemos de dónde basarnos y si es que lastimosamente ya no comprenden, no nos hemos dejado entender, ahí sí ya se tendrá que hacer el respectivo seguimiento para que nos den el apoyo y saber que los que no nos están colaborando y están cometiendo parte de negligencia. Entonces, tener muy en cuenta si es que tenemos estos casos dentro de nuestras instituciones, esto es con un hecho de violencia. Nosotros siempre cuando ya ha pasado algo, nuestros estudiantes entran en vulnerabilidad. Lo primero que se busca es el bienestar de nuestros estudiantes. Como vimos, aquí está nuestra ruta y con esto hemos terminado. Ahora vamos a seguir con nuestra ruta de actuación frente a casos de violencia entre estudiantes. Como vemos nosotros, es una ruta igual o parecida a la anterior y a las otras. Lo que cambia aquí es el color. Aquí es un color azul. Aquí en la parte de abajo, en el círculo, dice ruta de actuación ante casos de violencia entre estudiantes. Entonces aquí vamos a ver cómo nosotros tenemos que seguir, qué actualizaciones se han dado, qué sigue igual a lo que tenía la ruta anterior y qué recomendaciones específicas nos está brindando esta guía. En la atención y protección frente a casos de violencia entre estudiantes, aquí también siempre tenemos que tener la palabrita presunto caso. Nosotros siempre que trabajemos, siempre que hablemos, que dialoguemos o que estemos tratando de algunos de estos casos de violencia, sea cual sea, nosotros tenemos que hablar de un presunto caso. No podemos decir es un caso de violencia o se suscitó esto, sino es un presunto caso de violencia física, un presunto caso de violencia psicológica, presunto caso de violencia intrafamiliar, para no tener ningún impas. Entonces ahí nos estamos salvando de que alguien nos dijo, usted le acusó, usted hizo esto, sino nosotros estamos actuando según lo que nos están estableciendo. Entonces, por eso es muy importante recordar que siempre se va a hablar de presunción. En la presunción que nosotros tenemos que dar y los estamentos necesarios dirán si es que es verdad, si es que no es verdad y qué acciones tomar. Entonces, nosotros hagamos nuestra parte, que las demás instancias deberán cumplir con su parte y así nosotros no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces, esto se da con la violencia física, violencia psicológica por parte de estudiantes. Aquí también se tiene la obligación de denunciar ante la autoridad educativa, que siendo el caso puede llegar a la dirección distrital, dependiendo la falta que se tiene. Recordar que para nosotros actuar entre violencia de estudiantes tenemos que saber que se tiene que, así estemos en este modo virtual, nosotros tenemos todavía nuestro LOEI, nuestro reglamento a la LOEI, y ahí están articulados todos los casos, faltas leves, graves, muy graves. Entonces, hasta la grave podemos actuar con la autoridad máxima y con la dirección distrital actuaremos con las faltas muy graves.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Igual aquí nosotros en estos casos, si es que vemos necesario o no se nos ha dado respuesta, podemos realizarlo a través de nuestro enlace en la página web y con el diferente enlace. Y también podemos, siempre que vemos un caso de violencia, podemos resolverlo a través del ECU 911. Sí, en el ámbito de las prácticas profesionales, aquí siempre se resalta en el bachillerato técnico y bachillerato productivo, se conoce alguna de estas anomalías entre pares, se va a dar a conocer a la fiscalía, menciona. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Si en la situación de violencia entre pares atenta o vulnera la integridad o la vida de un niño, niña o adolescente, la persona que detectó el hecho debe anunciar el caso inmediatamente a la unidad judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta que también quien nos puede colaborar son las unidades judiciales de la familia, mujer, niñez y adolescencia, donde nosotros nos podemos acercar sin ningún temor a denunciar estos hechos. Si vulnera la integridad o la vida de un niño. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta salvedad. En caso de violencia entre pares, que no corresponda a las formas de violencia sexual. Entonces, la autoridad educativa e institucional es quien solucionará el proceso disciplinario. Entonces, si es que lo que pasó entre violencia entre dos estudiantes no es violencia sexual, se va a resolver con la autoridad institucional. Si es que es violencia sexual, tiene que ir directo al distrito, sabiendo nuestra máxima autoridad y DESE, para así poder realizar lo que dice el reglamento general de la LOEI. Para la toma de decisiones, la máxima autoridad, que es la que al fin y al cabo va a solucionar en casos de faltas leves y graves, dependiendo el caso, deberá ser la encargada o encargado del DESE, debe elaborar el informe de seguimiento, donde en este informe se establecerán recomendaciones que tienen un enfoque con resolución alternativa. Como hemos estado viendo, aquí lo que se considera es bastante que se haga responsable de lo que hizo y con eso ellos van a ir cambiando de actitud, pero que sepan el por qué y siempre y cuando esto se pueda solucionar. Si la institución no cuenta con el profesional del DESE, ¿quién va a hacer estas recomendaciones? ¿Quién va a hacer este informe? Tiene que ser el tutor o tutora. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Si es que no tenemos DESE, los que tenemos que realizar es este informe es la tutor o tutora del estudiante o de los estudiantes que están inmersos dentro del problema. Si se trata de una falta grave, según lo establece el artículo 330, que está anexado debajo de esto, la autoridad educativa es quien realiza las indicaciones. Entonces, yo le anexé el artículo 330 en sus primeras partes. Está en el capítulo cuarto, dice de las faltas de los estudiantes. ¿Qué nos menciona el artículo 330? La falta de los estudiantes. Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir y o corregir las comisiones de faltas de los estudiantes, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional. Como parte de estas actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus representantes deberán firmar una carta de compromiso en la que firmen comprender con las normas y se comprometan a que el estudiantado no cometerá actos que los violenten.
Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 de la LOEI. Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves. Yo le puse este apartado con el afán de que nosotros ya sabemos, y los papitos, al menos de los que ya están desde tercero de básica, ya saben cómo se trabaja en las instituciones educativas. No es que se puede realizar cualquier cosa, no es que se tiene que insultar a cualquier persona, no es que se puede pegar a cualquier persona en cualquier lado. Entonces, los papitos ya saben que al estar en una institución, las instituciones tienen sus diferentes códigos de convivencia. Estos códigos de convivencia están amparados en lo que dice la LOEI, y la LOEI está reglamentado con el reglamento de la LOEI. Entonces ahí está, todo está sustanciado. Entonces nosotros no nos estamos inventando nada. Los papitos tienen que saber que son responsables de lo que sus hijitos están cometiendo, porque los estudiantes básicamente son inmersos de cualquier acto que se va a realizar. Entonces, los papitos son los principales responsables hasta que tengan 17 años. A partir de los 18 años, los estudiantes que todavía están siguiendo y cometan faltas, dependiendo la falta que se está cometiendo, van a tener que ser responsables de los mismos. Pero con los más pequeños, hasta los 17 y un poquito más, son los papitos los que todavía pueden dar la cara por ellos. Entonces es muy importante hacerles recaer en este artículo y que está manifestando lo mismo. Entonces nosotros tenemos faltas leves, graves o muy graves. Si se trata de una falta muy grave, según lo establece el artículo 330 del Reglamento General de la LOEI, esta falta quien va a determinar cuánto tiempo la persona va a salir suspendida, qué es lo que se va a tomar de resolución, es la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la entidad que establece la sanción correspondiente a la persona agresora. ¿Cómo va a resolver la Junta Distrital? A través del informe de los diferentes informes que van siendo presentados, que van a servir de evidencia, y esto la máxima autoridad tiene que ir a entregar a la Junta Distrital. Frente a la aplicación de las medidas educativas disciplinarias al niño, niña o adolescente responsable de la agresión, las autoridades deben informar a la familia que se puede apelar ante la Dirección de Educación. Entonces es muy importante que los papitos conozcan que igual esto se da en los estamentos que fuera a ser sancionado, si es que es hasta una falta grave, puede apelar. Igual si es que la Junta Distrital de Resolución de Conflictos le dio una sanción, también puede apelar. Entonces es muy importante que sepan, tengan o no tengan la razón, los papitos tienen que saber que pueden apelar. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que en los casos de faltas muy graves, en un plazo de 3 días a partir de la recepción de la notificación. Entonces, tienen 3 días para ellos sustentar por qué van a apelar y hacer su respectivo trámite. Entonces, nadie está negando que ellos se puedan defender. Eso es lo que ampara la ley y lo que se tiene que realizar. Asimismo, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos va a dictar las medidas de protección para la víctima, las mismas que van a ser sabidas por el DS y autoridad, los cuales deben velar. Entonces, estas medidas no son, no son estándares, sino que dependen siempre del caso en el que se va a realizar. Es importante resaltar
que ningún proceso disciplinario frente a violencia entre pares se debe realizar confrontaciones, mediaciones y resolución alternativa. Entonces no se debe realizar, porque aquí vamos a hacer el proceso de revictimización y es lo que no se quiere. Entonces los círculos restaurativos ya vamos a ver cuándo los vamos a utilizar y para qué. La autoridad educativa institucional o el DECE va a informar a los representantes legales, tanto de la víctima como de quien ha cometido la agresión sobre lo sucedido. Entonces aquí vamos a hablar de los hechos ocurridos. Entonces, los diferentes representantes van a tener todas las versiones, van a saber qué es lo que ha pasado y eso tiene que informar de una forma efectiva y de la mejor manera. Las entrevistas a las familias deben realizarse por separado. Si es que ha existido personas que observaron directamente el acoso escolar o la violencia entre pares, también es necesario generar un proceso de abordaje con sus representantes legales. Entonces siempre van a estar atentos los padres de familia para saber qué es lo que se está preguntando, qué es lo que se está indagando y no tener ningún malentendido. Paralelamente, el personal del DECE tiene que aplicar las medidas alternativas de resolución de conflictos. Aquí, como vimos, se marca bastante a lo que es la comunidad educativa. Aquí lo que nos están sugiriendo y normando es que se puede realizar círculos restaurativos, reuniones restaurativas o reuniones de grupo familiar. Entonces, esto es muy importante que los personeros del DECE lo realicen para mejorar. Es que ya hubo un incidente, que estos ya no se vuelvan a repetir y que los que fueron parte de esto ya no vuelvan a estar inmiscuidos en los mismos. Se debe utilizar estas herramientas solo con el grupo de estudiantes que se involucraron directa o indirectamente. Entonces, no con quien agredió y la víctima, ni en ninguna otra ruta este protocolo. Entonces, aquí no vamos a mezclar a quien agredió y a la víctima. Sí, a los que pudieron estar viendo, a los que presenciaron, a los compañeritos que vieron el acto, que se insultaron. Entonces, en ellos sí trabajar. ¿Por qué no nos tenemos que insultar? ¿Por qué no realizar tal o cual actividad? Entonces, en ellos sí vamos a tener que realizar estas actividades, pero no entre el que agredió y el agresor. Entonces, jamás tampoco se va a implementar prácticas restaurativas en casos de violencia sexual. Entonces, eso no tenemos que realizar. Nosotros a veces por hacer las cosas más de lo que nos dicen, entonces podemos caer en esto. Entonces, está aquí muy resaltado que no tenemos que hacer esto en casos de violencia sexual. Además, se debe abordar estrategias y metodologías con el afán de reflexionar las problemáticas. Entonces, hay colegios o instituciones que hay bastante conflicto entre estudiantes o bastante choque entre profesor y estudiantes. Entonces, vamos a tratar de ver la estrategia, la metodología, qué temáticas debemos tratar con el afán de que todos los miembros de la comunidad reflexionen sobre esto y mejorar nuestra convivencia. Tenemos que nosotros ir formando una cultura de paz. Entonces aquí nosotros vamos a garantizar el cumplimiento de las medidas. Se va igual a ver las adaptaciones curriculares y las adaptaciones pedagógicas para que, de ser el caso que se ha tenido, nosotros y nuestros estudiantes puedan sobrellevar esto. Entonces no va a ser ninguna carga y es nuestra obligación. Aquí el acompañamiento, como tenemos dos personas, dos niños, dos adolescentes de la institución, aquí el acompañamiento se va a realizar tanto a la víctima como al agresor.
Aquí también está hablando de los círculos restaurativos. Entonces es muy importante, pero los dos no van a estar inmiscuidos, sino se va a trabajar en la comunidad, porque a veces hay alguno que le está diciendo qué hacer, entonces en él tenemos que trabajar, o el otro que se quedó calladito sabiendo que le iban a hacer eso. Entonces aquí también está lo de la red de la consejería estudiantil, que nos ayuda con todo el modelo de prevención, el enfoque y dependiendo los casos, actuará la red. Igual, aquí lo que vimos en el apartado anterior, se habla de la permanencia de la víctima y de quien agrede. Entonces, porque es una responsabilidad que tenemos que cumplir y esto se establece en los artículos 342 y 343 del Reglamento General de la LOI, obligaciones y responsabilidades en casos de vulneración de derechos. Recordar que en la misma ruta de protocolos dice que a veces las personas que son agresoras pueden ser personas que están sufriendo doble vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser estudiantes que están siendo vulnerados, golpeados o de alguna manera vulnerados sus derechos en su casa o fuera de ella, y entonces ellos están replicando esta agresión. Y esta es la ruta respectiva. Con eso sería todo el día de hoy. Les agradezco bastante, espero haber sido muy explícito, muy práctico. Recordar que el día viernes nosotros vamos a ver cómo llenar las rutas de protocolos para nosotros derivar los casos, para los hechos de violencia. Entonces eso va a ser muy importante que nosotros vamos a saber, más que nada para ver qué información es la que debemos tener, qué información es la que nosotros podemos indagar cuando está pasando el hecho y que estamos hablando con los familiares para no estar preguntando a cada rato. Entonces eso va a ser muy interesante para terminar estos 4 webinars. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muy interesante la capacitación del día de hoy. Tenemos una preguntita que nos hacen nuestros amigos de Facebook y nos dice cómo trabajar o cómo trabajan los casos de violencia los docentes, los unidocentes. ¿Es el mismo protocolo? Es el mismo protocolo, ya que como nosotros vimos, donde la única parte o apartado donde se está separando algo es en las prácticas del bachillerato técnico y del bachillerato técnico productivo. Entonces, cuando es escuela unidocente, el mismo docente viene a ser la máxima autoridad. Ellos por lo general a veces tienen una visita si es que está la escuela anexada con alguna más grande del DS, pero ellos realizan todo el caso de seguimiento. Entonces ellos cuando conocen el caso lo que tienen que hacer es apegarse y tratar de que les ayude la dirección distrital, pero ellos tienen que realizar completamente lo mismo porque son vulneraciones que tienen nuestros estudiantes que tenemos que se realicen por las diferentes instancias. Gracias, José, por la respuesta. Muy interesante toda la información que nos has brindado el día de hoy. Estoy segura que les va a ser de mucha utilidad a cada uno de los participantes que están hoy en la sesión de Zoom y también en Facebook. Les esperamos que todo el conocimiento que José ha podido impartir el día de hoy puedan aplicarlo en cada uno de sus labores, en cada uno de sus días laborables y que podamos estar atentos porque la violencia es un tema muy delicado y nuestros niños, niñas y adolescentes deben estar seguros, protegidos y más hoy que están en sus hogares. Entonces debemos estar muy atentos como docentes y conocer estas rutas y protocolos es importantísimo, así es que no pueden perderse el día viernes. Vamos a finalizar este webinar con José. Así es que vamos ahí a aprender acerca del, como ya nos había dicho José, vamos a aprender muchísimas cosas más que nos van a ser útiles para nuestra vida diaria como docentes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros.
por estar pendientes de nuestras capacitaciones y no se olviden el viernes a las 4 de la tarde los esperamos nuevamente para seguir compartiendo y aprendiendo acerca de este tema tan importante como es la violencia. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Te esperamos el día viernes entonces y nos vemos con todos el día viernes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias, hasta el viernes. Hasta el día viernes.